Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a comentar un poco. Lo que vamos a hacer es sobre todo cerrar el curso de metodología. Y la última sesión, que es hoy, tenía planeado hacer un poco de redacción de un artículo, poner así un ejemplo práctico. Y entonces me he preparado un par de archivos que ahora os voy a enseñar. Uno con un pequeño esquema que vamos a ir viendo, y después otro con ya algunas citas, con un poco de redacción y tal, para ir trabajando. Y voy a explicaros un poco, pues eso, cómo se va haciendo lo que es el artículo, algunos consejos prácticos, y vamos redactando un poquito. Va a ser una cosa breve, no va a ser un artículo extenso, ni muy detallado, ni muy argumentado, porque obviamente no tenemos tiempo en este cursillo como para hacer eso. He cogido sobre todo cosas que yo ya tenía trabajadas de antes. De hecho, el autor principal es Tanabe. Tanabe estuvimos viéndolo aquí hace unas semanas en la sección que hicimos de filosofía japonesa. Y entonces voy a centrar sobre todo, bueno, he centrado lo que son las referencias principales y tal en Tanabe, en el concepto de metanoética, y aplicado sobre todo a las reflexiones éticas sobre la investigación científica. Vale, el tema entonces que me he planteado es ese, el de la metanoética o metanoesis, que es la actividad. ¿Vale? Metanoética, para quien no se sitúe, es un término de origen griego que se refiere bueno, traducido sería algo así como el arrepentimiento, como el arrepentirse o tener ciertas dudas con respecto al propio pensamiento, ¿no? Literalmente es ir más allá del propio pensamiento, del propio intelecto, que también llamamos metanoesis para hablar específicamente de ese proceso, ¿no? El libro, por cierto, lo tengo aquí. Ahora voy a hacer también una cita para que veáis cómo la hago de este libro, que es Filosofía como Metanoética, de Tanabe. Y luego aparte vamos a tener un poco más de bibliografía, de filósofos y bibliografía un poco más especializada en el tema de los fraudes científicos y de la ética aplicada a la investigación científica, que también es una cosa que estuvimos viendo. Es decir, al final he tenido que reciclar muchos temas porque un artículo original es muy difícil de hacer, y tampoco iba a poner yo aquí algo que esté elaborando ahora, porque no está feo si quiero presentarlo en algún sitio, poner aquí un artículo que esté haciendo. Vale, pues este es el primer archivo que me había preparado, ¿vale? Como veis, pues está aquí el título, no está ni siquiera formateado, ¿vale? Porque ahora vamos a ponerle formato y vais a ver cómo funciona el tema de la ofimática a la hora de darle formato al texto, ponerle los títulos, ponerle las secciones y tal. Aquí tengo lo que es simplemente la hipótesis de trabajo, que la he redactado así muy rapidito, tampoco es que esté muy bien perfilado, pero bueno. La metanoética puede aportar una perspectiva sugerente para resolver ciertos conflictos éticos dentro de la investigación científica y de su recepción en la sociedad. Nosotros nos planteamos este tema y decimos, vale, yo quiero investigar esto. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo se puede reflexionar sobre los problemas, por ejemplo, que hay a la hora de discutir entre las buenas y las malas prácticas científicas? Cuando hablamos de en una situación más extrema, de los fraudes científicos, que los hay, ¿no? y de toda esa gestión. También hay, por ejemplo, problemas o complicaciones muchas veces en cuanto a cómo trabajar con los datos, con las informaciones personales, con información privada de personas que participan en investigaciones, cómo tratar a las personas, cómo tratar a los individuos, cómo tratar incluso a individuos no humanos, ¿no? dentro de la investigación, y todas estas cuestiones que entran dentro de lo que sería la ética de las investigaciones científicas. Entonces, la metanoética como perspectiva que Tanabe además aplica al pensamiento ético, pues podría ser una cuestión interesante, ¿no? Para plantearse ciertas cosas. Vale, aquí no he puesto Tanabe, pero habría que poner autor principal, Tanabe, cine, ¿vale?
Y entonces, esto para hacernos un esquemita de lo que vamos a trabajar. Este va a ser el tema. Y entonces yo aquí he puesto como 3 puntos que serían el esquema básico del artículo. Vale, entonces, primero sería eso, plantear el problema al que vamos a aplicar nuestra perspectiva ética, ¿no? La metanoesis. Después, el arrepentimiento como motor ético. El arrepentimiento, estamos hablando de metanoesis, ¿vale? Como motor ético, pues definición de la metanoética de Tanabe, por ejemplo, añadiendo citas de Tanabe, relación del concepto con propuestas éticas similares. Después tendríamos esta parte que sería aplicación, es decir, primero el tema o la cuestión a la que vamos a aplicar la reflexión ética. Después el concepto que vamos a aplicar, ¿vale? Esto igual se podría, el punto 1 y 2 igual se podrían intercambiar, ¿vale? Pero a mí me gusta así porque esto es, digamos, lo que más se aleja de la reflexión ética, y aquí ya entramos en el concepto puramente ético y aquí nos vamos a su aplicación. Entonces se podría darle la vuelta a estos dos apartados, el 1 y el 2, pero a mí me gusta así, ¿vale? Porque si no tendríamos que hilarlo de otra manera y tendríamos primero esta parte de concepto y después aportar datos y después relacionar. Se podría hacer, pero a mí me gusta más así, porque esta parte es la que más se aleja de la reflexión ética. Obviamente hay un planteamiento de problemas, pero primero el problema, después el concepto con el que lo vamos a solucionar y después la solución. Puedo poner un caso particular, que ya os adelanto que el caso particular que yo he escogido, porque me parece interesante, es el de negacionismo, cambio climático, ¿vale? Y después podríamos hacer un pequeño apartado final de abstracción sobre esta aplicación y otras, y un cierre que aquí nos faltaría poner también conclusiones, ¿vale? Porque esto no es una conclusión. Conclusiones, y aquí pues tendríamos también al principio introducción, ¿vale? Hablando de la hipótesis que nos hemos planteado, de todo esto, y antes de eso el resumen y abstract, ¿vale? Bueno, y aquí nos faltaría también, después de las conclusiones, la bibliografía. Esto es importante que tengamos claro. Esto no lo hago así para que veamos el esquema así en general, sino porque hacerse un esquema, aunque sea así y luego vayamos a cambiar muchas cosas, vayamos a añadir aquí autores o vayamos a añadir aquí cositas, más detalles, o queramos cambiar luego alguna cosa de orden, es importante que tengamos bien claro cuál es el esquema general de lo que vamos a hacer, ¿vale? Primero un boceto, primero un esbozo general para nosotros ya sobre esta base ir redactando cositas, ir añadiendo citas, ir añadiendo reflexiones, ir añadiendo argumentos, ¿vale? Sobre esta base, sobre una base ya construida entera, ¿vale? Siempre con una visión de conjunto. Porque si nos podemos redactar desde el primer momento, la liamos. Tenemos que premeditar un poco el orden de las ideas, ¿vale? Aunque luego lo vayamos a modificar, porque a la hora de redactar cambia un poco nuestra perspectiva. Ahora mismo tenemos una idea general, pero a la hora de redactar va a cambiarnos un poco la perspectiva, porque vamos a ver ideas más concretas. A lo mejor tenemos que buscar bibliografía adicional, aparte de la que ya tenemos en mente o de la que ya hemos leído, y nos vamos a encontrar con datos que cambien un poco nuestra manera de pensar el tema. Entonces esto es importante para tener, claro, el enfoque ya puesto. Aquí el enfoque ya está puesto. Voy a hablar de esto, después voy a hablar del otro y tal. Incluso puedes decirte, como mi artículo tiene que ocupar un máximo de 20 páginas, pues sé que con esto no me puedo ir a más de 5. Después el apartado me puedo permitir porque sean 5 o 6 páginas o así también, más introducción y ya está, ¿vale? Y ya nos planteamos qué extensión tiene que tener cada parte. Entonces sabemos que si vamos a hablar de esto, pues tengo que tener información pues para hablar de una paginita o dos a cada uno de estos 3 temas, ¿vale?
y ya pues nos vamos organizando mejor lo que vamos a escribir. Voy a dar el salto, ¿vale? Porque no iba a hacer el artículo entero así en directo, sería una locura, incluso siendo breve, porque no vamos a hacer 20 páginas, obviamente. Entonces, como no iba a hacerlo todo desde cero, ya me he puesto otro documento aquí con, ¿ves? Aquí está el 1 y aquí aparece ya una primera redacción introductoria, una cita, aquí hay otra cita, aquí hay más redacción con información, aquí tenemos la segunda parte, ¿vale? Me han salido unas 7 páginas con 6 páginas, ¿vale? Con la bibliografía. Las conclusiones no están, porque ahora veremos cómo se hacen las conclusiones. Yo recomiendo, cuando empecéis un artículo, podéis empezar así, simplemente coger información, hacer copio esta cita, pongo esta otra, hago no sé qué, se me ocurre que aquí puedo decir esto y redactamos un poco. Pero antes de ponernos a redactar definitivamente o a hacer la primera redacción completa, yo recomiendo definir bien lo que son los estilos, ¿vale? Aquí en esta versión de Word, que es la de 2007 creo, los estilos están aquí, ¿vale? Si os vais a un OpenOffice, los estilos van a estar en otra opción, ¿vale? Creo que tiene una pestañita en el OpenOffice de formato, arriba, entre las pestañas de arriba, y una de ellas son los estilos. El funcionamiento es diferente, ¿vale? Aquí tenemos esto de los estilos, que lo hemos abierto aquí, ¿vale? Aquí lo cerramos y los abrimos. A mí me gusta tenerlo aquí en el lateral, si se me pone ahí. Me gusta tenerlo ahí, por no tener la pestaña suelta. Y aquí nos vamos, aquí donde pone pone borrar todo y después pone normal. Aquí tenemos actualizar normal para que coincida con la sección, pero después nos sale modificar. Entonces esta es lo que usamos siempre. Nos vamos a formato, aquí fuente, y entonces cambiamos la fuente y decimos yo quiero que sea Times New Roman, aceptamos y cogemos el párrafo y digo no, yo quiero que esté en primera línea 1,5, en el espaciado anterior, no vamos a poner el espaciado anterior, y el interlineado que sea doble. Lo ponemos y vemos que todo el texto va cambiando. Todo este texto está en estilo normal, pero como yo quiero que sea palatino, porque la palatino se lee mejor, pues le pongo palatino, ¿vale? Pero como la palatino es un poco más grande que la Times y no quiero que sea tan grande, le bajo a 11. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos estos títulos, ¿vale? La introducción, el tal, que tienen el mismo estilo normal. Pero aquí tenemos más estilos. Tenemos título 1, título 2, título 3, ¿vale? Si nosotros ponemos el cursor aquí, no hace falta ni que lo seleccionemos todo. Y ponemos estilo 1, se aplica, ¿vale? Y yo aquí tengo un estilo 1 predefinido que no lo quiero para esto, porque es muy grande. Ves que la letra es muy grande. Pues lo editamos, lo modificamos, nos vamos aquí. No lo vamos a poner versales, normal, párrafo. Y vemos que aquí el sangrado especial está en francesa. ¿Por qué está en francesa? Porque la francesa nos pone el sangrado en vez de la primera línea en el resto del párrafo. Si el título es muy largo, nos viene bien que haya un poco de sangrado para que... Bueno, no, en el caso del título no. En el caso del título da igual. El título primero. O sea que para esto, si fuera un título de libro, sí que sería interesante porque va con numeración. Pero como es el título de todo el artículo, no va a hacer falta. Espacio anterior para que quede un espacio al comienzo de la página y un espaciado posterior, ¿vale? Y se nos queda así. Aquí esto sería un título 2, ¿vale? Ve que aquí, este lo voy a dejar tal cual, pero para que lo veáis, modificar, también en 14. Incluso podríamos ponerlo en 12, como es palatino, que es un pelín más grande, podríamos ponerlo en 12 incluso. Y aquí el párrafo sí que está bien en francesa, porque sí que está numerado. Y esto tiene un poco menos de espacio anterior y posterior que el título 1, pero tiene un poquito para que se diferencien las secciones más claramente. Como teníamos tres apartados, en el apartado 2 le volvemos a poner título 1, en el apartado, o sea, título 2, perdón, en el apartado 3 lo mismo, seleccionamos título 2, solamente hace falta poner el cursor. Ves que como hay un espaciado anterior, se ha ido a la siguiente página. Esto podéis dejarlo para el final, pero como estamos definiendo estilos, los definimos todos y ya está, ¿vale? Esto es la bibliografía, pero vemos que aquí la bibliografía, si buscamos, se lee un poco mal. Yo
Veo mucha gente que hace esto de poner los guiones. A mí no me gusta poner guiones. Hay una forma mucho más sencilla de que esto se lea bien. Normalmente vais a tener que crear un estilo para la bibliografía. Pero yo es que tengo uno aquí, que por algún motivo me oculta siempre mostrar. Vale. Un estilo de bibliografía. Si no lo tenéis, porque el programa no viene con estilo de bibliografía, le dais aquí abajo a la primera pestaña que pone nuevo estilo, ¿vale? Y creáis un nuevo estilo, le ponéis bibliografía o lo que sea. Le pincho y no cambia porque no está modificado, ¿vale? Entonces vamos a modificar. ¿Y qué hacemos para que la bibliografía se lea bien? Bueno, la fuente va a ser igual que el texto normal. Importante, este estilo, aquí hay una opción de estilo basado en, ¿vale? Este estilo está basado en el normal. Estilo de párrafo siguiente, no, tiene que ser el mismo. Porque en la bibliografía es lo último. No tiene sentido que hagamos un salto de párrafo y se nos cambie al estilo normal. Esto sería la configuración básica, que es un estilo para todo el párrafo, no para los caracteres, ¿vale? Porque hay una opción que es para caracteres, o sea, solamente para una palabra o para un tal, sino para todo el párrafo, basado en el normal, y siguiente párrafo tiene que ser el mismo, la bibliografía. Pero el párrafo, para que quede bien, le vamos a poner francesa de 1 centímetro, así. El interlineado va a quedar igual, pero vamos a poner un espaciado posterior de 6 puntos, ¿vale? Y ahora vemos cómo, al mirar la bibliografía, se lee muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque lo que queda más al margen de la página es el apellido del autor. Y así cuando tengamos que buscar, ha citado a no sé quién, vamos aquí a la bibliografía y lo primero que vemos más claramente es el apellido, y además con este que no es interlineado, es espaciado entre párrafos, se separan mejor unas referencias de otras. Esto no sería todo, porque si os damos cuenta, vamos aquí al principio y tenemos este es texto nuestro, pero aquí hay una cita. Y esta cita es muy larga, ¿vale? Y normalmente cuando tenemos citas tan largas, lo que hacemos es ponerle un estilo especial que yo tengo aquí como cita. ¿Qué pasa? Que aquí en este estilo no me gusta. Pues lo modifico para ponerle el estilo que solemos ponerle. Digamos que lo ponemos en un párrafo que está un poco sangrado, ¿vale? El tamaño puede ser incluso un poco más pequeño para que se distinga mejor. Y aquí, en lo que pone la sangría, en la izquierda le ponemos 2 centímetros y creo que ya está, no hace falta más. Y incluso el especial podemos quitárselo o podemos reducirlo a 0,5 y ya está, ¿vale? Y le quitamos las comillas que no hacen falta, las comillas laterales. Cuando citamos así no hace falta que le pongamos comillas laterales. Esto nos ayuda a definirlo al principio porque ya conforme vayamos escribiendo directamente decimos, vale, aquí tengo que poner una cita larga. Me voy al formato, cita, como ya está definido lo pongo, lo escribo y punto. ¿Dónde están las comillas laterales? Están aquí en los símbolos. Vale, no sé si se ve. Uy, no se ve. Aquí en los símbolos, ¿vale? Están las comillas laterales. Si no las encontráis aquí directamente, hay en más símbolos, donde pone aquí el latín adicional, no sé qué, está prácticamente al principio de los otros símbolos, pues se insertan y ya las tenéis, y cuando volváis a usarlas, aquí están las últimas que habéis usado. Esta no es larga, pero esta sí. Pues aquí, cita. Normalmente esto lo hacemos con citas que superen las 3 líneas, es decir, 4 líneas o más. Es lo recomendable, ¿vale? Porque hasta 3 líneas más o menos se puede leer bien una cita. También hay otras estrategias, porque si por ejemplo no es una cita que haga falta, o sea que es una cita que queréis integrar en el texto por algún motivo, porque queda mejor en el discurso y es muy larga, pero no os importa recortarla, pues se puede recortar en 2 o en 3 partes y podéis introducir por en medio vuestros propios conectores. Para esta cita y esta otra van seguidas en el texto original, ¿vale? O sea, hay un punto y seguido y se siguen. Y lo que he hecho simplemente es poner esta en un momento determinado
como definición que da esta nave. Aquí pues, vamos a poner alguna explicación de esta definición y después decimos esta nave continúa diciendo tal cosa, ¿vale? Son dos partes de la definición y es interesante hablar de una y después hablar de otra e integrarlo en el texto. Que después de escribirlo decís, oye, es que me parece que queda el estilo un poco mal, no me gusta cómo quedan las letras y lo voy a poner en otro estilo. Pues vosotros vais aquí a modificar, formato, fuente, como ya habéis puesto esto, y digo, no, quiero que quede en Times New Roman, ¿vale? Y lo ponemos en Times New Roman y ya está, Times New Roman, ¿vale? Y todos los estilos, los de título, por ejemplo, que están basados en el normal, y todo lo que está basado en el normal, que es esto también, cambia a Times New Roman automáticamente. Vamos a ver un poco cómo redactar esto, ¿vale? Lo dicho, aquí tengo parte de introducción y resumen y tal, pero esto es lo último que se hace siempre. Aquí pues tengo una primera parte redactada que es: los problemas éticos derivados de la investigación científica son numerosos y están muy documentados. Entonces podemos decir cómo se sabe, o como dicen algunos autores, esto es no sé qué. Al grano directo. Es una información que estamos diciendo ya que tenemos. Si empezamos como todo el mundo sabe, estamos dando una excusa para no explicarlo. Y nosotros sí que vamos a explicar esto. No hay que dar excusas. Encontramos un gran espectro de problemas éticos aplicables a la actividad científica, ¿vale? Y aquí hay unos ejemplos, etc. Entonces podemos poner estos problemas normativas y controles realizados por entidades científicas. Bueno, no voy a ser muy preciso con esto, pero tampoco cuestión de ser muy preciso. Científicas han ido aumentando, ¿vale? Esto para que veáis, han ido aumentando desde hace años y son cada vez más numerosos. De tipo farmacéutica, te explicáis. O podemos decir, como indica, porque aquí en un estilo más académico es mejor ser lo más explícito posible. Como indica Manuel Galán. Esto, por cierto, está en inglés y aquí podéis elegir un poco dependiendo de lo que queréis hacer, del tipo de trabajo que estéis haciendo. Si ponéis citas en diversos idiomas, normalmente 2 y ya está. Si salen en 3, pues bueno, o preferís traducirlo todo, ¿vale? Yo lo voy a dejar así por no ponerme a traducir nada, ¿vale? Pero podríais traducirlo si, por ejemplo, tenéis pensado enviar este artículo a una revista de ámbito más local o ámbito más nacional. Pero si es una revista, que las hay, que especifican que son revistas de investigación internacionales, ¿vale? Revista internacional de filosofía, pues igual sería interesante mantener el idioma original, o aunque hagáis una traducción, mantener al pie de página una cita con el idioma original. Aquí no es bueno poner como varias citas así seguidas y no explicar nada. En un artículo se espera que vosotros aportéis y expliquéis cosas. Entonces, en vez de poner las 2 citas así sin más, yo lo que normalmente hago y lo que recomiendo hacer es comentar un poco esto y después introducir lo otro, ¿vale? Porque también tenéis que aportar vosotros vuestra parte. Aquí podemos añadir alguna información más sobre medios de comunicación, ejemplos de... Vale, no me voy a poner a desarrollar todo. Mencionar, aunque sea solamente mencionar
ejemplos. Estos problemas, vamos a decir aquí, estos problemas han suscitado reflexiones al menos desde mitad del siglo XX, digamos, importantes reflexiones, al menos de mitad del siglo XX, como comenta, o ni siquiera, sí, como comenta Andrea María Santander, como Karl Popper, etcétera, ¿vale? Los autores que queramos mencionar, o citar, o comentar, para poner ejemplos de esto, ¿vale? Porque esto es un comentario que un autor hace sobre una serie de datos, pero también es interesante que nosotros pongamos datos de qué autores son los que están discutiendo esto, ¿no? Y exactamente cómo desarrollan este tipo de reflexiones, ¿vale? Recalcar la importancia de la ética para las investigaciones científicas, ¿vale? Es decir, una vez que ya hemos expuesto que hay una serie de problemas que se está planteando, bueno, creo que ya he puesto por aquí, seguramente esto podríamos quitarlo, porque es lo que tengo que poner aquí, ¿vale? Esto es muy común en un artículo cuando estáis redactando y explicáis algo y después pasáis a otra cosa y no os dais cuenta. Y entonces, de repente, más adelante decís, tengo que hablar de esto, pero yo ya lo había mencionado. Las cosas, cada cosa en su momento. No metáis información antes de tiempo, no meter ideas antes de tiempo, cada una en su lugar. Es importante aplicar reflexiones morales a los conflictos mencionados, que no se limitan a la veracidad, falsedad de los descubrimientos científicos, bien repercuten en la visión que tiene la sociedad acerca de la labor investigadora. ¿Por qué pongo investigador en vez de científica? Porque aquí he puesto científico, que lo estoy viendo justo encima. No voy a repetir científico otra vez. No es cuestión de irse a sinónimos muy estrafalarios, pero con labor investigadora se entiende. Alguien puede pensar, tú estás diciendo que los divulgadores son fraudulentos y no estás atendiendo a que la investigación también puede estar mal, ¿no? O al contrario. Entonces, importante detallar, cuando sabéis que dentro de lo que estáis investigando hay partes, detallar esas partes, no de nada por supuesto. El lector no tiene por qué presuponer lo que vosotros sabéis o estáis pensando. Vale, entonces, ¿cómo introducir esta segunda parte? Aquí ya entraríamos en otra cuestión, ¿vale? Una cuestión diferente pero relacionada, y hay que marcar que es una cuestión diferente pero que es una cuestión relacionada. No podemos empezar hablando diciendo, pues esta nave dice que la metanoética es no sé qué. Tengo que explicar por qué de repente estamos hablando de esto. Diversas respuestas de la filosofía moral puede proporcionar los conflictos sociales y morales. Vamos a quitar esto. Los morales derivados de las malas prácticas de investigación y divulgación científica, ¿vale? Esto está conectado con todo lo anterior. Importante conectar, que no se han apartado así porque sí, y luego justificar lo que vamos a decir. Ahora viene la parte de justificación. Que sería es destacable, y ya es destacable, la respuesta, la perspectiva que proporciona, que vamos a proporcionar a partir del concepto de metanoética propuesto por el filósofo japonés Tanabe Hajime en su obra Filosofía como metanoética. ¿Vale? Y así tendríamos una introducción. Una introducción que nos presenta primero una conexión con lo anterior, con el apartado anterior, y segundo, una justificación de que nos interesa, o destacable, o nos interesa destacar, podemos decir, para justificar más que es un interés particular de
nosotros como investigadores que queremos explicar esto, y si hay otros temas que también se podrían explicar, porque lo expliquen otros, nosotros queremos hablar de este tema y punto, porque muchas veces cuando escribimos un artículo, lo enviamos a alguna revista o tal, se nos dice, pues podrías también incluir no sé qué, el revisor siempre dice cosas así, pues tú podrías incluir no sé qué, ¿por qué? Pues porque él conoce otras cosas y dice, pues yo habría hablado de este otro tema o de este otro autor, ya, pero yo he elegido esta. O porque es poco habitual trabajar de esto y dices, pues podría trabajar otra cosa. No, yo quiero trabajar esto y punto. Y aquí podemos introducir un poco más sobre el contexto de la obra, ¿vale? No voy a poner mucho, pero bueno. Podemos decir que... Tanabe escribe su obra, publica su obra. Publicó esta obra hacia el final de su vida en Árbol de Nerea. Espérate, a lo mejor por aquí, rápidamente cuando. Sí. En 1925. O cuando los en Japón ya empezaban a ver una reflexión sobre los errores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Un poco de... etcétera, etcétera, lo que sea aquí como introducción, ¿vale? Para plantearnos lo que es la obra. En vez de empezar con esto, que sería hablar del concepto, que es lo que queremos hacer, primero tenemos que introducir, contextualizar, conectar con lo anterior, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es importante, no empezar a saco. Y aquí pues tengo una pequeña explicación del concepto, así. Esto es que lo tengo copiado de otro sitio en el que hablaba de este tema y obviamente no está adaptado. Si hacéis eso alguna vez, que no es recomendable, no es nada recomendable coger algo que ya hayáis escrito y copiarlo y pegarlo y hacer otro artículo, eso no lo hagáis. Pero sí es verdad que muchas veces ya hemos hablado de un tema en otro sitio, o a lo mejor un sitio en el que, a lo mejor un texto que ni siquiera hemos publicado en ninguna parte, decimos, venga, pues voy a reutilizar esto, pero hay que reescribirlo y que quede bien dentro del conjunto, ¿vale? Esto sería lo que es la presentación del concepto. Pero no queremos solo hablar del concepto, queremos hablar del concepto como motor ético, como un inicio, digamos, el arrepentimiento, como un concepto que nos permite, o como una situación que nos permite comenzar a reflexionar desde la ética, ¿no? Esta definición. Aquí, vamos a enseñar los objetivos. Observar las repercusiones que tendrá para la ética. El cumplimiento implica admitir nuestros propios errores y nos conduce por un camino de angustia. Vale, aquí por ejemplo, si vamos a hablar de la angustia, lo que pasa es que esto ya sería un trabajo más largo, ¿no? Si queremos hacer, por cierto, de este tema, no lo he dicho, de este tema se podría hacer una tesis doctoral perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que habría que aplicar unas cuantas perspectivas más, ¿vale? Es decir, aquí estamos viéndolo de forma muy genérica para un articulito en el cual pues explicamos unas cosas básicas, lo aplicamos a un caso, hacemos tal, ¿vale? Sencillito para no irnos mucho por las ramas, pero si quisiéramos profundizar mucho, esto se podría hacer una tesis doctoral. Incluso, por ejemplo, este concepto de angustia, que es interesante, que es muy importante dentro de la metanoética, podría ser un concepto clave a la hora de desarrollar dentro de una tesis doctoral sobre este tema, y podríamos relacionarlo con reflexiones sobre la angustia, por ejemplo, de Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? Por eso la nave continúa. Significa también vergüenza añade. Aquí podríamos poner muchas cosas más, ¿vale? Pero como aquí tengo ya una cita de otra cosa, vamos a ir un poco rapidito, que hay bastante. Aquí habla de la negación del sí mismo, que es un tema importante dentro de este trabajo, digamos, de este tema. Como consecuencia de la búsqueda o de este arrepentimiento, la nave propone que el individuo la metanoesis nos conduce hacia una negación de nosotros mismos, más bien de lo que éramos
al renunciar a nuestras convicciones y admitir que otro, el no yo es un concepto que se usa a veces, el no yo, tiene la solución a nuestros problemas. Es decir, comportamiento ajeno es mejor o preferible al propio, ¿vale? Bueno, esto es así muy genérico, pero para que se entienda cuál es la idea, ¿no? Cuál es la conexión. Aquí, por cierto, las citas estoy usando el estilo Chicago, ¿vale? Que se pone así la cita entera y después ya, como ya la hemos usado, ¿vale? Esta es el primer uso. Después se puede poner abreviada, ¿vale? Aquí, bueno, pues podríamos poner algo más de desarrollo y aquí vemos que pone: podemos relacionar esta idea con la reflexión propuesta por Schopenhauer. Me resulta interesante ver que no solamente es que Tanabe proponga esto, sino que en la historia de la filosofía también occidental, no solamente en Japón, pues hay una idea. Entonces aquí es lo que dice Schopenhauer con relación a la libertad, ¿no? Y aquí hay una cita. Dice: allí donde radica la culpa, tiene que radicar también la responsabilidad. Lo que comenta él es que realmente la libertad es un concepto que no se puede demostrar. Que nosotros solamente podemos demostrar que tenemos libertad cuando renunciamos, o podemos, digamos, decir que hay algún tipo de libertad en ese momento de arrepentimiento, de retractarse. Parece que hay algún tipo de libertad más evidente dentro de la voluntad, pero cuando nosotros actuamos voluntariamente, según nuestras convicciones, ahí no hay una libertad evidente. Entonces por eso dice que la libertad reside ahí, en el momento en el que la culpa nos lleva a replantear nuestra forma de concebir la vida y de actuar. Para el filósofo polaco, importante, es polaco, Schopenhauer es polaco. Por si alguien no lo sabía, no era alemán. Puesto que... esto está mal. Pues... aunque, ¿vale? Y sobre todo si de un punto antes, mejor el pues. Incluso el pues con un punto antes sería cuestionable, pero así no queda del todo mal. Aunque, porque el pues se supone, tiene la connotación de que deriva de algo, entonces tiene más sentido que esté dentro de otra oración y no que empiece una oración nueva, pero es más una connotación. En este sentido yo creo que funciona bien. Pues aunque no tengamos conciencia de que estábamos errando o de que existiera otra reacción, somos conscientes de que hubiera sido posible si fuéramos otros, ¿vale? Esto no está citado literalmente, pero sí que lo dice Schopenhauer, creo que de hecho después sí que lo cito literalmente. La solución en consecuencia para Schopenhauer, así como la presenta Tanabe, es convertirnos en otro, ceder a un poder externo que nos transforme y nos ayude a trascender nuestras limitaciones morales. La ética, guiada por este sentimiento de culpa y arrepentimiento, nos hace libres, ¿vale? Sencillo. Entonces, después de introducir esto, podemos incluso no hacer ningún cierre, porque al fin de cuentas, esto es la introducción del concepto, de que lo que tenemos que hacer es ligar un poco lo que vamos a decir a continuación, ¿vale? Un poco de cierre para decir, esto es relevante en el tema que nosotros estamos trabajando. Y ahora en la aplicación, ¿vale? No hace falta que aquí digamos nada de la aplicación dentro de la investigación científica, sino que ahora es cuando vamos a decir que dentro de esa faceta, de esa perspectiva, nos interesa el caso de la investigación científica, ¿no? Entonces decimos, me gusta este inicio. Recuperemos ahora la preocupación con la que iniciábamos nuestro artículo. La propuesta ética. Una cosa. Con el nuestro, con los plurales. Os recomiendo que uséis a la hora de hablar de vuestra investigación, de lo que habéis hecho, no sé qué, no sé cuántos. Usad el plural. Es una formalidad cuando escribís algo. En filosofía no sucede tanto, pero en general cuando escribimos algo, cuando trabajamos algún tema, investigamos sobre alguna cuestión, tenemos bastante apoyo de más gente. Queda un poco feo que salga alguien a decir, pues yo he pensado sobre esto y lo he escrito y ya está.
O sea, además siempre hay alguien a quien agradecerle por haber aconsejado sobre buscar algo, o por haber corregido, a lo mejor si tenéis a alguien de confianza que puede corregir lo que habéis escrito, pues siempre viene bien enviárselo y decir, échale un vistazo a esto, a ver qué te parece, y que os saque algún error, alguna cosa que podéis mejorar y tal. Eso siempre es recomendable. Este problema parece abordado, bueno, abordado ya lo he puesto antes, pero abordado directamente a través de la visión negativa o de la ética metanoética propuesta por Hart, ya que su punto de partida reside precisamente en el reconocimiento de los propios errores, de las propias faltas. Realmente en relación con responsabilidad de los investigadores y divulgadores con la sociedad. ¿Vale? Había una cita por ahí que no la he mencionado, es esta, que tiene que ver con todo esto, ¿vale? Lo digo por si alguien lo estáis viendo y a lo mejor os interesa también el contenido, porque, aunque es un poco por poner un ejemplo, pero si os interesa el contenido, también en cuanto a la relación con la sociedad, aquí Tanabe hablaba del tema. Vale, entonces, aquí, bueno, hay una pequeña reflexión sobre el tema para que veáis cómo... A mí me gusta siempre, esto ya es una posición personal mía y entiendo que no todo el mundo hace esto, sobre todo en filosofía, siempre me gusta que los artículos tengan y los trabajos tengan una perspectiva práctica, no solamente de este desarrollo de una idea, sino que eso se puede practicar en algún sitio o con alguien o en algún contexto. Y aquí, pues, por ejemplo, mi idea era utilizar sobre todo, como para mostraros esto, el caso del negacionismo, ¿vale? Del negacionismo particularmente dentro del cambio climático. Dice, de hecho, bueno, esto lo pongo yo como conector, hay un buen número de estudios que concluyen que el nivel de escepticismo o negación climática no guarda una relación proporcional con la cantidad de información que la gente posee sobre el fenómeno del cambio climático. ¿Por qué es interesante esto dentro de la metanoética? O, por ejemplo, aquí los casos que ponía de la negación del hecho, no está ocurriendo, la negación de las causas, la negación de las consecuencias, porque es una forma de no asumir que en algunos casos tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar los beneficios de nuestras tecnologías, de nuestras fuentes de energía. Entonces la metanoética es muy fuerte contra esta idea. Empiezo. La metanoética es una perspectiva que nos permite ir más allá de la identificación de buenas y malas prácticas en la investigación científica para dirigirnos hacia las reflexiones éticas que podemos elaborar a partir del conocimiento de nuestros aciertos y errores. Y como señaló también Schopenhauer, que cada uno de nosotros considere si hubiera sido posible una acción distinta y hasta contraria si únicamente él hubiera sido otro. ¿Vale? Me ha costado mucho introducir esta cita aquí, tengo que decir, por el él. Pero creo que queda bien porque cada uno, quizás en sí nosotros, porque el nosotros hace pensar en primera persona y queda mal el él. Tiene un poco de arte porque hay que para integrarla bien en el texto hay que pensar siempre en las formas verbales, en singulares y plurales, en qué persona están las formas verbales, es decir, un montón de cositas para que la cita se integre bien. Entonces, bueno, haríamos este desarrollo, digamos, poniendo un caso, que sería el caso del negacionismo en cuanto al cambio climático. Aquí, por ejemplo, hay otra reflexión, otra idea que podría integrarse con el resto del texto. Entonces, pues, todo esto vendría, digamos, a justificar esta relación de la metanoética con este ejemplo particular que hemos puesto. Y después aquí he puesto una parte, un cierre más reflexivo, un poco más abierto. El proceso metanoético requiere, en primer lugar, que admitamos esa posibilidad ya pasada, la posibilidad de haber sido otros, y en segundo lugar, que afrontemos el cambio para no volver a cometer los mismos errores, mediante una transformación ética y cultural. Es un proceso que refiere principalmente, o que
que refiere, que requiere. Puesto refiere. Principalmente una acción pedagógica y social centrada en la perspectiva filosófica, lo que se traduce en un mayor compromiso a través de los planes educativos para aumentar la presencia de la ética y el énfasis sobre el enfoque metanoético, así como sobre la ética aplicada a la investigación científica. Entonces podemos introducir, pues, aunque no sea el tema principal, alguna reflexión sobre esto, sobre que esto que estamos proponiendo, de hecho, es una necesidad porque actualmente la situación legal actual con respecto a la educación o con respecto a cómo la sociedad percibe también el conocimiento de la sociedad sobre estos temas es muy precario o está muy reducido, ¿no? Pues sería un enfoque también interesante para hacer un cierre en este apartado. Y ya tendríamos las conclusiones, que como veis no están. ¿Por qué no están? Porque primero hay que escribir todo lo demás. Hay algunos artículos, como los que estamos viendo los otros días, que terminan con algo como esto, ¿vale? Te plantean que este tema es importante por tal y cuales motivos y que habrá que proponer que esto se haga así y esto se haga así. Te hace el autor una reflexión personal sobre el tema y ya está. Esto no es una conclusión. La conclusión es decir: en este artículo hemos defendido, hemos investigado, desarrollado una reflexión con respecto a una perspectiva metanoética sobre las prácticas científicas dadas por la filosofía. En este proceso hemos propuesto que tal perspectiva es interesante porque proporciona tales novedades, etcétera, etcétera, que lo que hemos hecho generar en el artículo. Como resultado, hemos concluido que la metanoética es importante como método o como medio para afrontar el fracaso y la realidad de los fraudes científicos, así como para cambiar o transformar el propio pensamiento, moral, etcétera, etcétera. Es decir, resumimos los puntos importantes finales de todo lo que hemos desarrollado antes. No es hacer una reflexión final. Yo reflexiono que esto es importante por tales y cuales. No, aquí no hay nada original, ¿vale? Siempre va a ser eso. Repetir los puntos finales de cada uno de las partes de nuestro desarrollo del artículo, ¿vale? Y ya cuando hemos hecho las conclusiones, nos vamos aquí y decimos introducción. Primero resumen. Normalmente el resumen depende un poco de la revista, pero suele ser de unas 150 palabras o algo así, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un resumen de ejemplo. Este artículo pretende defender la perspectiva metanoética de la filosofía moral defendida por el filósofo japonés Kanari. Asimi tiene una aportación importante para reflexionar sobre las prácticas científicas y su recepción parte de la sociedad. En particular, afrontaremos cómo la metanoética o arrepentimiento puede servirnos para hacer frente a los errores científicos y a la realidad de los fraudes, admitiendo la realidad falible. Vamos a introducir una crisis de la realidad Así. ¿Cuánto tiene esto? 89. Bueno, sería un poco más, igual 2 o 3 líneas más para llegar a 100 y creo que suelen tener eso. Y después tendríamos que poner palabras clave, siempre hay palabras clave. Las palabras clave, los términos clave o incluso expresiones o nombres enteros suelen rondar en torno a los 6, ¿vale? 6 palabras clave o algo así. No más de 8, creo. En ningún sitio creo que he visto más de 8. Y después tendríamos una introducción, algo más atractivo sobre lo que estamos diciendo, ¿vale? Esto ya es lo último que hacemos, después incluso del resumen. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera va a aparecer en el resumen, ¿vale? Esto es simplemente para exponer cierto contexto en el cual nuestro trabajo es interesante, pero no forma parte del trabajo. En mitad del siglo XX se han sucedido muchas reflexiones respecto a conversaciones sobre cerca de la labor científica y sus malas prácticas.
esto es una introducción que no va al tema que nosotros estamos trabajando, pero es que no tiene que ser, o sea, tiene que ser una introducción que, digamos, presente en qué marco nosotros vamos a hablar de lo que... Pondremos cómo la perspectiva metaanalítica, perspectiva por la nave afine, puede aportar una serie de herramientas conceptuales prácticas interesantes para la labor ética en este campo. Esta era la hipótesis de trabajo y en vez de poner nuestra hipótesis de trabajo es esta, no hace falta que sea tan explícito, ¿vale? Y este es el proceso completo. Ha sido muy esquemático, hemos ido de forma muy esquemática, pero este es el proceso completo. Ya está. Y bueno, revisar la bibliografía, que esté bien citada, que esté todo citado. Conforme vayáis añadiendo bibliografía a pie de página, al final se añade también. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y hasta luego. Y a todos los que habéis pasado por aquí. Adiós. Adiós. ¿Dónde tengo aquí? Que no me lo preparo, me despido y no me lo tengo preparado para poner en pantalla. Adiós.